Tenemos muchos frentes abiertos en clave geopolítica, cada vez más, podríamos decir, en pocas palabras. Esta semana arrancamos con la mirada puesta especialmente en Siria, a tenor de la toma de Damasco, de la caída del régimen de Al-Assad, y seguimos haciendo muchas lecturas al respecto. Occidente habla de la constatación del fracaso de Rusia e Irán como grandes aliados del régimen de Al-Assad, pero mientras tanto se intercalan otros mensajes en el resto de frentes que tenemos abiertos en clave geopolítica, como es el caso de los mensajes en clave nuclear en medio de la guerra en Ucrania. Y también no podemos apartar la mirada del alto el fuego en Líbano y de lo que podría ocurrir próximamente en Gaza. De todas formas, vamos a intentar centrar el tiro y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Miguel Ángel, como decía, tenemos cada vez más frentes abiertos en clave geopolítica. Hacer una lectura de un todo resulta bastante complicado, pero aún así sí que hay determinados agentes que se intercalan entre sí, que también nos pueden ayudar a tener un panorama o una visión algo más completa de lo que es este tablero. Siria es un fracaso muy grave para Putin. Esto es lo que ha dicho textualmente Josep Borrell. Ha dicho que lo que ha ocurrido en Siria es un palo para el presidente ruso, pero podemos ver cómo no es un mensaje únicamente del ex jefe de la diplomacia europea, sino también un mensaje que comparte la Casa Blanca, ya que el propio portavoz John Kirby ha dicho que Irán y Rusia se han visto debilitados por sus respectivas luchas, en el caso de Irán con Israel, en el caso de Rusia con Ucrania, y que Estados Unidos ha contribuido a esa debilidad a través de la ayuda que ha aportado a sus aliados. ¿Qué lectura debemos hacer precisamente de estas dos grandes fuerzas extranjeras que daban apoyo a Al-Assad? Bueno, pues fíjate, yo ahí metería otro actor en la ecuación, que sería Turquía. Uh-huh. Para Rusia obviamente es un fracaso, pero más que un fracaso per se, porque da una imagen a cualquier otro posible aliado de que es abandonado en una circunstancia complicada. Y el HT es la milicia esta que nace con Al Qaeda y que no nace que no son talibanes en el sentido de que eran analfabetos. El mulá aquel que había antes no tiene nada que ver con este señor, ¿no? Esta gente ha conseguido controlar Irán más rápido que consiguieron los talibanes controlarlo cuando los norteamericanos se fueron. Ha sido un avance brutal. La pregunta habría que hacérselo: ¿cómo ha sido posible? Obviamente, pues porque Siria no tenía apoyo ni de Irán ni de Rusia. Y entonces empiezas a analizar la situación. Rusia tenía muchos intereses. Bueno, Rusia tiene un mega interés, que es la salida al Mediterráneo. Su único puerto que controlan para salir al Mediterráneo está en Siria. Y Irán tenía interés, una barbaridad, porque es el único corredor viable que tenía para acceder al Líbano. ¿De acuerdo? Uh-huh. Claro, era la manera o el canal para transmitirle el armamento inmaterial a las milicias de Hezbollah. Por lo tanto, los dos tenían interés. La pregunta es, bueno, ¿y si tanto interés tenían, por qué han cedido? Entonces puede ocurrir por varias cosas. La primera, pues porque estaban muy debilitados, uno con la guerra de Ucrania y otro porque los ataques israelíes les han hecho mucho daño a un país que está en una situación económicamente muy, muy complicada. La crisis económica iraní es una crisis de las de narices. Entonces, Uh-huh. y luego Turquía ha jugado un papel brutal. A Turquía se estaba encontrando con que Siria le estaba dejando mucho espacio a los kurdos y Turquía tiene mucho miedo a que se cree un país en su frontera sur que ocupen los kurdos. Recordemos que uno de los graves problemas de los turcos es el PPK, el partido del Kurdistán, Uh-huh. ¿no? Entonces, logró engañarles y las pocas tropas que tienen los sirios, pensemos que el salario medio de un soldado en Siria era $20 al mes.
Es decir, vivían en la pobreza. Así es muy complicado mantener un ejército. Los desviaron hacia el sur, con lo cual dejaron todo el pasillo entero para que la milicia llegase sin ninguna oposición hasta Damasco. Así, a Turquía ahora consigue ganar muchísimo más poder en la zona porque va a ser capaz de concentrar sus esfuerzos en eliminar a toda o intentar eliminar a los kurdos, que son los que más daño le pueden hacer en su frontera sur. Y adicionalmente consigue ganar muchísima influencia en la zona. En toda esa zona hay que pensar siempre en un factor que tendemos a no pensar en Occidente, que son en las posiciones religiosas. Las distintas facciones de los musulmanes, de la religión musulmana, están enfrentadas, muy enfrentadas entre sí. No solamente está la chií y la suní, que radica desde la sexta rama después de Mahoma, sino que a su vez se han ido disgregando. Y Siria era un país gobernado por una familia de alawitas, que es una subrama de los chiíes, pero el país es un país suní. Por lo tanto, la situación era muy cogida con pinzas. Conclusión final. Tanto Irán como Rusia han perdido una barbaridad. Y Rusia de momento mantiene el puerto. Vamos a ver si lo logra mantener. Vamos a ver si lo logra mantener, porque Rusia no está para meterse ahora en una guerra en Siria para intentar recuperar esa base. Desde luego. Decías, Miguel Ángel, la importancia que tiene Turquía, también como otra de las fuerzas extranjeras en medio de la crisis siria, y es que, bueno, Turquía ha aportado muchísimo apoyo a lo que conocemos como el gran grupo heterogéneo de la oposición siria. En ese gran grupo heterogéneo se encuentra precisamente HTS, la organización liderada por al-Yulani. ¿Qué papel crees que puede desempeñar Turquía de ahora en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición en el que se ha hablado incluso de la posibilidad de que se instaure el caos en Siria, pero parece que HTS está intentando tener las cosas bastante bien atadas para evitar esa situación? Por el momento hay un gobierno de transición que ayude de alguna forma a ese proceso, a que no se vaya de madre. Pero bueno, ¿cuál crees que puede ser el papel de Turquía en medio de esta transición? Antes déjame que te diga una cosa de la que has hablado. HTS no Mm. es un grupo raro que ha aparecido y que sigue a No, un no, no. líder y ya está. Esta gente Ujú, estaba gobernando en una ujú. región que es el Idlib, Exacto, pero había un cuasi gobernando tenían, gobierno, ¿no? Lo que se le decía. sí, vamos, tenían implementado hasta un sistema de seguridad social, un sistema Ujú, jurídico, un sistema sanitario, es decir, que no son neófitos en el mm, gobierno. Este señor, cuidado, este es hijo de unos ingenieros, es saudí, de una familia acomodada, pero sobre todo culta, que se metió en Al Qaeda con 21 años, pero no es ni muchísimo menos, repito, ujú. un loco fanático como podíamos encontrar cuando era el califato, ¿no? El Daesh. Ujú. No tiene Sí, de hecho, nada que ver. Es decir, el mensaje de Al-Yulani ha ido evolucionando mucho, evidentemente, como decías, desde su primera etapa en la que se vio cautivado por el movimiento yihadista. De ahí a esta parte se habla de que su pico, quizás de postura más radical, se produjo en 2014, y a partir de ahí ha habido una moderación importante en su retórica. Ahora, de hecho, parece que lo que intenta Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco, es también mostrar una imagen mucho más moderada, más comedida, de cara también a obtener alianzas por parte de líderes internacionales. Parece que quiere mostrar esa templanza, ¿no? yo creo que nos vamos a encontrar algo semejante a lo que ocurrió con los talibanes cuando volvieron a ocupar Afganistán, que van a ir poquito a Ujú, poco. Lo que este hombre o este grupo ha implementado en el IDIL es realmente la ley islámica con la Sharia como principio, ¿eh? Entonces, no nos pensemos
que esto va a ser un régimen moderado. No tiene ninguna pinta que sea moderado. Otra cosa es que Ujú. la inteligencia les haga ir pausadamente en la implementación. Sobre Turquía, que era tu pregunta original, va a tener mucha importancia porque los turcos, el verdadero interés que tienen en la zona, más que cualquier otra cosa, bueno, quizás tengan dos intereses. Lo primero, paralizar lo más rápidamente posible la expansión del PPK. Es decir, Mm. que esa posibilidad de que se cree un gran espacio o un gran territorio controlado por los kurdos ceda y que no tengan una amenaza en sus fronteras, en las que puedan un gran terreno en Siria provoque ataques masivos a la frontera sur turca por parte de los kurdos. Y el segundo objetivo es parar las oleadas de emigrantes que les llegan desde Siria. Pues porque al final del postre es un problema muy importante para los turcos. Y Erdogan lo ha dicho muchísimas veces ya, que eso hay que controlarlo. La economía turca tampoco está para tirar cohetes, diría todo lo Mm. contrario. Tiene de vez en cuando tiene picos de inflación brutales, con una devaluación de la lira turca muy importante, una situación muy compleja, donde a su vez hace constantemente llamadas a ver si le dejan entrar en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea, perdón, y siempre le dicen que no. Él lo interpreta, o dice, el público lo interpreta de una manera, pero yo creo que la interpretación correcta es que tu situación económica dista mucho de ser la ideal, y ya hemos tenido fracasos admitiendo a determinados socios con una situación económica demasiado débil, como es el caso de Rumanía, como para ahora cometer un error más, y en este caso tan grave como el que sería Turquía, ¿no? Entonces, Mm. ambas cosas son objetivos. Me da igual si son ambos prioritarios, uno más que otro, pero es muy importante para los turcos. Van a jugar un papel importantísimo. Entre otras cosas, se van a cobrar la factura al HTS de que gracias a ellos han conseguido este avance tan extremadamente rápido, porque las ayudas que tiene el HTS son ayudas difusas. No estamos hablando Mm. de como un grupo como Hezbollah, que recibía una riada de dinero por parte de Irán. Este no es el caso. Entonces, aquí no está sufragado por los wahabíes de Arabia Saudita, no está sufragado particularmente por nadie. Los turcos no los financian. Los turcos no tienen nada que ver con los árabes, compartirán, igual que no tienen nada que ver con los persas, compartirán religión, y en este caso con los persas ni religión, porque entre los sunís y los chiís nosotros no encontraremos diferencias, pero ellos encuentran una barbaridad de diferencias entre una y otra. Mm. Miguel Ángel, cambiando totalmente ya de tema, quería preguntarte, porque se va acercando poco a poco la fecha del 20 de enero, el día en el que Donald Trump ya recibirá definitivamente esas llaves de la Casa Blanca y ya va a ser el presidente de los Estados Unidos. No hablaremos ya de él como presidente electo. Bueno, dejando a un lado, como decimos, la postura de Estados Unidos o la que podría tener a futuro en la cuestión Siria o en la cuestión de Oriente Próximo, por abarcar también el caso de Líbano y Gaza, sí que me interesa la postura de Estados Unidos respecto a Europa. Se está hablando de tres líderes, Macron, Meloni y Orbán. Uno de los tres, o quizás ninguno, quién sabe, podría convertirse en los ojos y oídos de Donald Trump, en esa persona a la que Trump llame para poder hablar con Europa, ¿no? Esa línea directa de, oye, ¿qué está ocurriendo en el viejo continente? Necesito hablar con una persona de confianza. ¿Crees que alguno de los tres podría ser esa persona, ese líder europeo de confianza de Donald Trump? Para empezar, un detalle que no sé, a mí no se me ha pasado desapercibido y es muy importante. Trump vino el otro día a la inauguración de la restauración de Notre Dame. Es un Ujú. hecho muy relevante, es decir, que el presidente electo de Estados Unidos se desplace a Europa a un evento, digamos, cultural, si queremos llamarle así, religioso. Para Francia es algo más, ¿no? Pero es muy relevante, es decir, que parece ser Ujú.
ese distanciamiento tan importante que tuvo o que pretendía tener en la primera administración no se debería de repetir. Eso es lo primero. Lo siguiente, para que tu interlocutor tenga validez, la otra parte se la tiene que otorgar. Es decir, Trump puede querer hablar con quien le salga de las narices, pero si resulta que los europeos no le otorgan la validez, pues puede contarle misa en hebreo que no va a valer para absolutamente nada. Ese es el caso de Orbán. Es decir, Orbán pinta muy, muy poco en la Unión Europea. Pinta muy poco por muchos motivos. Primero, porque Ucrania dista mucho de ser un gran país económicamente hablando dentro de la Unión Europea, y su influencia política es uno de los países, digamos, recién invitados, si lo queremos llamar así, de los antiguos países del bloque del Pacto de Varsovia. El siguiente es Macron. La situación de Macron es muy delicada porque está ahora mismo sin control de la Cámara, con muchísimos problemas. Lo lógico es que fuese Macron. Y la tercera alternativa es Meloni. Meloni, por contra, fijaros, está perfectamente establecida. Ha demostrado de que de loca no tiene absolutamente nada, que gobierna la la tercera economía de la Unión Europea, y que la cosa está muy bien. Ha tomado determinadas medidas que les ha funcionado, como por ejemplo el control de la inmigración. Es decir, es una persona que los hechos han demostrado que de loca no tiene nada, que no es nadie radical que esté fuera del control. El tema está en que va a haber una nueva figura a partir del mes de marzo. Lo lógico es que es en Alemania. Lo lógico es que sea la persona que termine liderando, que vamos a ver cuál es, porque hay todavía mucha discrepancia dentro de la CDU, el Partido Democristiano, que es el que parece o que dice toda la lógica que va a ganar las elecciones y que va a gobernar. No sé si va a gobernar en solitario o va a necesitar una alianza, pero los alemanes son lo suficientemente responsables como para crear otra gran alianza como las que tuvo Merkel, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona acabe siendo, porque en ella reuniría absolutamente todo. Primero, es una persona de ideología conservadora, porque van a ser los democristianos. Gobierna la primera economía tanto de toda Europa, tanto de la Unión Europea como de la Eurozona. Es decir, meto a todos los que nos encontramos en el asunto. Y adicionalmente es una economía bastante estable, que a pesar de la situación económica, que quizás esté en una situación de una pequeña recesión, veremos cómo avanza, no nos olvidemos, es el país que menos deuda pública tiene de todos los países importantes de la Unión Europea, y con mucha diferencia. Todos los siguientes, Francia, Italia, España, están hiperendeudados, y los que no están hiperendeudados son muy pequeños. Entonces, ya bien puede ser Meloni, ya bien puede ser quien salga en marzo. Pensemos que el tiempo al final transcurre muchísimo más rápido de lo que nos podría parecer. Desde luego. El tiempo pasa volando y el día de mañana, Miguel Ángel, estaremos comentando ya la jugada una vez Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos de manera oficial. Así que vamos a estar muy pendientes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de conversación geopolítica. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Un abrazo. Igualmente, Marta. Adiós.